comienzo la segunda parte de la historia de un presidente honesto latinoamericano, Luis Herrera Campins, y si ustedes prefieren, les recomiendo más bien que vean la primera parte y luego continúen con este para tener la secuencia correspondiente a la vida política del presidente honesto de Latinoamérica, Luis Herrera Campins. Sencillamente Luis Herrera logra la candidatura presidencial. Estaba abocado entonces a hacerse popular ante el pueblo, lo cual le fue muy fácil porque su idiosincrasia era la de un hombre sencillo, la de un hombre que empezó a conocerse por su atuendo. Tenía la devoción de su padre, que había fallecido, de seguir usando corbata negra, y unos amigos le regalaron unos safaris. Entonces, para la campaña electoral, previa a la campaña electoral, dejó la corbata negra, símbolo de luto, y empezó a utilizar el safari. Se hizo famoso por sus refranes. Inclusive uno de los postreros de él, cuando ya es eminente que Chávez ha adquirido una popularidad y que tiene muchas posibilidades de ser un candidato presidencial, le dice al país: pónganse las alpargatas porque lo que viene es joropo. Allí evidenció su visión profética sobre lo que luego venía para Venezuela. Luis Herrera hizo una campaña importante y una campaña novedosa. Recuerdo haber estado en los grupos del comité electoral que auspiciaba su candidatura y le sugerí que hiciéramos un desfile de chicheros. Los chicheros son en Venezuela personajes populares. La chicha venezolana es una chicha exquisita, como importante es la chicha también en Colombia, porque está muy vinculada a la política y particularmente es un manjar exquisito ligado con el ajonjolí. Me dediqué a reunir a los chicheros de Caracas para manifestarles si querían adherirse a ese desfile de chicheros que íbamos a hacer. Y todos los que toqué me dijeron entusiasmados que sí, aunque muchos no eran del mismo partido. Toqué al chichero que se ubicaba en el reloj de la Universidad Central de Venezuela. Y ese chichero no era socialcristiano, era más bien ligado al Partido de Acción Democrática, pero recordaba que los socialcristianos lo habíamos ayudado cuando algunas personas que no participaban de su ideología quisieron votarlo del excelente punto mercantil que tenía como chichero de la universidad. Toqué al chichero hijo de Cipriano Castro, que vendía su chicha en la esquina de Carmelita frente al Correo de Caracas, y el chichero me manifestó encantado que participaría en el desfile. Toqué un chichero malandro, al chichero de la esquina de Municipal, que era un chichero aguantador, es decir, a él le tiraban las cadenas de oro robadas en el centro de Caracas y las tiraban en la lata de chicha con que iba vendiendo, de la cual iba vendiendo las chichas, ese chichero aguantador, ese chichero complicado con el AMPA. Todos esos chicheros
participaron en el desfile que salió de la Plaza de la Candelaria hasta precisamente donde estaba el chichero de Carmelita. Pero detrás estaba el pueblo de Caracas. Luis Herrera ejerció un gobierno sorteando muchas dificultades. Se empeñó en un plan de obras públicas que le dio resultado. Caracas le debe el metro a Luis Herrera, le debe el Teatro Teresa Carreño, lo que hizo por la cultura, le debe la orquesta y el sistema popular de orquesta de Venezuela, reconocido mundialmente. Es decir, creó obra de cultura. Hubo deshonesto en su gobierno. Cada vez que surgía algún deshonesto, alguno vinculado, por ejemplo, a la empresa eléctrica, se dolía, pensaba que el amigo le había fallado, lo destituía, pero eran las circunstancias de la política y tal vez lo que más le dolía era que le hubiera fallado el amigo. Era un hombre de amigos, muy humilde, de gran humildad. Pedía permiso para todo. En la conversación no monopolizaba la conversación. Oía mucho. Cuando se lanza el problema del control de cambios, se han emprendido unos altibajos en la recta petrolera importantes. Después de muchos éxitos de la política exterior venezolana, Luis Herrera se afronta nada menos que a la solución del problema de Centroamérica, con lo que se llamó el Grupo Contadora. Pensó que México y Venezuela estaban obligados por su mayor patrimonio pecuniario a solucionar los problemas de Centroamérica, que iban desde la guerra del fútbol hasta las miserias desde Guatemala, Honduras, tal vez la excepción de Costa Rica y Panamá, El Salvador, donde tenía también amigos, compañeros como Napoleón Duarte, posterior presidente de El Salvador, y Vinicio Cerezo, presidente de Guatemala. Tenía la impresión de que con ese grupo selecto de amigos que tenía en Centroamérica, podía lograr mucho la solución de Centroamérica conjuntamente con México, sin tener que ocurrir a la solución norteamericana. Logró la paz en Centroamérica con la ayuda de su canciller Aristides Calvani, otro que digno de recordar. Continuaremos luego hablando de Luis Herrera y de otros presidentes latinoamericanos en futuros ensayos. La última vez que vi a Luis Herrera lo vi comiendo parrilla en el restaurante del padre de Leopoldo López en Los Palos Grandes. Comimos parrilla ambos y tuvimos la atención del padre de Leopoldo López. Después de eso vino la tristeza de su fallecimiento en condiciones de pobreza y de humildad, porque vivía entonces de su sueldo de ex parlamentario, de la jubilación que tenía como parlamentario, como tantos años que tuvo en el Parlamento, porque el gobierno de Venezuela entonces le había retirado la pensión
de expresidente. Esa fue la muerte de un hombre honesto. Es una de las excepciones a tantos presidentes deshonestos que ha habido en Latinoamérica. Muchas gracias. Amigos iberoamericanos, si este video ha sido de su gusto, por favor pónganle el respectivo like y suscríbanse para seguir recibiendo videos. Y si pueden ustedes y lo consideran conveniente, hacerle las respectivas observaciones y hacer las preguntas que ustedes estimen necesarias. Muchas gracias.